La película Bicho de 7 cabezas cuenta la historia real de Austregésilo Carrano Bueno. Está basada en su libro El cantar de los malditos, en el que relata su experiencia manicomial. A los 17 años era usuario de marihuana y otros medicamentos. Un día su padre encuentra cigarrillos de marihuana en el bolsillo de su campera y decide internarlo en un hospital psiquiátrico para tratar su adicción. Por un periodo de 3 años fue paciente de varios hospitales por supuestos problemas de comportamiento y trastornos de conducta, aunque nunca le hicieron una revisación médica apropiada. Fue sometido a torturas, encierros en celdas de aislamiento y electrochoques. En medio de su desesperación prendió fuego a su celda de aislamiento, de la que fue rescatado con vida. Este episodio hizo reflexionar al padre, quien lo externó del hospital. Durante mucho tiempo sufrió las consecuencias de las medicaciones y maltratos recibidos. Recuperado en parte, inició la lucha por la desmanicomialización en Brasil y se convirtió en el representante de los usuarios en la reforma psiquiátrica de ese país. Fue homenajeado por el presidente Luis Inácio Lula da Silva y el Ministerio de Salud por su lucha y empeño en la construcción de la Red Nacional de Trabajos Sustitutivos a los hospitales psiquiátricos en Brasil. Esta escena muestra claramente cómo el joven de 17 años, el protagonista, es encerrado de manera forzada, violenta, sin su consentimiento, en una institución donde será aislado, donde recibirá un trato deshumanizante y donde pierde todos sus derechos, así como también pierde el contacto con su entorno afectivo, entorno comunitario, con las actividades que realiza en la cotidianidad, como por ejemplo ir a la escuela. Asimismo, el abordaje de la institución es a través de la medicalización, y esto trae aparejado el proceso de mercantilización hacia el padecimiento de los sujetos, no solo por el gran negociado que es para los laboratorios, la venta y producción de psicofármacos, sino también porque el sujeto pasa a ser un número para la institución. Claramente se ve en otra escena de la película que la institución necesita el número de sujetos para que no perder un subsidio que le da el Estado. Entonces, bueno, ahí se ve claramente el proceso de mercantilización de los cuerpos. Todo esto está enmarcado dentro de la lógica manicomial, que si bien la película retrata un hecho sucedido en Brasil, en nuestro país también sucedió y sucede esa misma lógica, a pesar de que en el año 2010 hemos logrado la sanción de una ley nacional de salud mental, la ley número 26.657, que su principal característica es aborda las problemáticas de salud mental desde una perspectiva de derechos, abandona el paradigma tutelar que tenía la ley anterior, prima la atención comunitaria. Y en el caso del consumo problemático no se pone el acento en la sustancia, sino en el individuo y los grupos vulnerados. Asimismo, la problemática de consumo ya no forma parte como formaba anteriormente, de la seguridad, de que ocupe a la seguridad del problema de consumo, sino que empezó a formar parte y lo trata los sectores vinculados a políticas de salud mental. Si bien la ley propone actividades en relación a los derechos de las personas, no se llega aún a cambios muy profundos porque nuestra sociedad aún privilegia los mecanismos de control sobre las personas que consumen. En este fragmento de la película se puede ver claramente cómo se vulneran los derechos humanos básicos. Tiene una lógica de manicomialización y de encierro asilar. Citando a María Botinelli, basándose en la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, propone profundizar en la noción de equidad, el valor de la participación de las personas, o sea, dar respuesta desde políticas intersectoriales y garantizar los derechos humanos, construyendo condiciones de posibilidad. También se refiere
para terminar la mancomunización y las diferentes formas de encierro en salud mental y adicciones, que tiene que haber una transformación en el propio sistema de salud, no solo en el sistema de salud, sino también una transformación en lo cultural, un cambio de paradigma, y que funcione otra lógica sobre el abordaje integral de todos los procesos de salud, enfermedad, de atención y cuidado, desde la promoción hasta el abordaje de los diferentes padecimientos, que garanticen a la población equidad, participación e integralidad. Bueno, cuando hablamos de salud mental, la autora Margarita Usher cuestiona el término, aludiendo a que es un campo de problemas complejos relacionados con la vida cotidiana y que debe ser comprendido multidimensionalmente. Remite al proceso de construcción conjunta del sujeto y su comunidad, que es un campo interdisciplinario que busca comprender los lazos sociales deseables, que son procesos en claves de integración social y comunitaria. También plantea que el término mental no da cuenta de la complejidad de procesos que se ponen en juego en la subjetividad humana. La subjetividad remite a la tensión entre distintos niveles de organización a un ser que se muestra en acciones concretas, que piensa, que desea, que interactúa en un ámbito social que lo determina y al que modifica, que construye significados que tienen su yo distribuido en diferentes interfaces. Por eso mismo en la película se puede ver cómo el encierro, la tortura, en vez de reparar, lo que hace es dañar la subjetividad. Después también podemos pensar en base a las escenas, ¿no? de lo que tiene que ver con las cuestiones del consumo. Podemos traer a la autora Galante y otras, ¿no? en su trabajo programas de reducción de daño, donde invitan a pensar que esto de la reducción busca adecuarse a los cambios de patrones de consumo de droga y en las transformaciones de emprender los modos de comprender y actuar sobre estos problemas sociales. En la actualidad ha desarrollado un enfoque que contemple la complejidad. El mundo tiene que ser comprendido más bien en términos relacionales de redes complejas. Los equipos interdisciplinarios que trabajan en este enfoque, ¿no? En el enfoque de reducción de daño, plantea que tiene que haber una construcción de saberes colectivos, ¿no? Tanto equipos de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados, la comunidad educativa, en conjunto con las personas usuarias de drogas y así construir un saber colectivo. Esto obviamente en la película no se ve en ningún momento y es lo que plantea la nueva ley de salud mental. Fernando Ulloa desarrolla, a partir de una frase propia, la cultura de la mortificación, la explicación de un malestar que aqueja a la sociedad en mayor o menor medida y que produce cansancio, estrés, mal humor, falta de fuerzas. Existen indicadores de esta mortificación que son la disminución en el accionar crítico y en la autocrítica. A esto él antepone la institución de la ternura. La ternura es a partir de la cual el sujeto va adquiriendo su condición pulsional humana. A partir de la ternura surge también el buen trato, o sea, el tratamiento, y de ahí la propuesta de cura para una enfermedad, obviamente. En las instituciones hospitalarias de salud mental no prevalece el buen trato, sino el maltrato manicomial. Analizado desde el momento del diagnóstico, las dificultades de entender al sujeto producen un encasillamiento que anula su singularidad. Si no se sabe qué hacer a la hora de diagnosticar, tampoco
se va a saber qué hacer a la hora del pronóstico. Entonces aparecen los tratamientos que cortan por lo sano, es decir, que cortan todo lo sano. También desarrolla el concepto de encerrona trágica y lo relaciona con las situaciones en las cuales prevalece la ley del más fuerte. Ulloa considera que esto es una protoescena manicomial. Esa encerrona trágica también se verifica en la institución manicomial, produciendo el síndrome de violentación institucional. Las personas víctimas de este síndrome pierden su funcionalidad vocacional y se automatizan. Pierden la creatividad, la habilidad creativa para la atención con los pacientes. Se transforman en funcionarios burocratizados y autoritarios, lo que conspira con el acompañamiento solidario. El manicomio es la forma terminal de la mortificación. Ulloa agrega a este análisis la figura de la neurosis actual descrita por Freud, la cual es utilizada para explicar con un ejemplo el comportamiento posible del personal de un hospital, cuando sienten que están sitiados por los pacientes. Algunos comienzan a trabajar a destajo por un exceso de descarga que puede generar cuadros neurasténicos. También pueden trabajar con desgano a causa del desinterés libidinal. Estos síntomas pueden llevar a un proceso adaptativo que Ulloa denomina como estabilidad mortificada. Es donde el profesional queda atrapado en la convicción de que las cosas son así, lo que esteriliza el cometido del tratamiento. Esta violentación institucional y la neurosis actual puede verse muy claramente en las escenas donde los enfermeros se ven autoritarios, agresivos, violentos para con los pacientes. Además, se agrega una escena en la que el director, el médico del hospital, se lo ve consumiendo fármacos y observando a los pacientes que están en el patio con una actitud como placentera. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, talvez foi nada, eu não fiz nada disso, desapareça, cresça e desapareça, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém
ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá no pé, não é direito, talvez foi nada, eu não fiz nada, isso desapareça, cresça e desapareça, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças.